Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, el día de hoy estamos aquí porque queremos hacer un pequeño cierre de cómo ha sido este transitar en punto de encuentro. Queremos resaltar algunos episodios que han sido emblemáticos y compartir con ustedes cuáles han sido parte de ellos. Y para eso tenemos unos que Lizeth nos va a compartir. Definitivamente uno de los episodios que más nos ha marcado y sobre todo por la invitada que era la que grabamos con Ivonne Laborda, donde ella nos llama a lo que nosotros muy probablemente hemos siempre llegado a la conclusión de que nos toca a nosotros como adultos el rematernarnos, es nuestra responsabilidad. Y así es como ella nos dice en este episodio. ¿Cómo sé que estoy sanando? Cuando cambio mi respuesta, cuando soy capaz de responder de otra manera, que no significa aguantar, que no significa reprimir, significa que yo antes respondía con una queja, es que ya te he dicho 20 veces, porque tal, porque no, y mi respuesta ahora es, veo que te cuesta sostener esto en el tiempo, veo que aunque te lo haya dicho 2 o 3 veces, para ti es mucho más importante esto otro. ¿Cómo podríamos hacer? Porque mi necesidad de orden ya ha llegado a mi tope y yo sé que tú quieres seguir jugando, pero ¿cómo lo hacemos? Para que tú puedas estar a gusto suficiente y yo ahí estoy cambiando mi respuesta. Que yo cambie mi respuesta no significa que mi hijo obedezca y se someta y haga todo lo que yo quiero. Significa que mejoramos el vínculo. Significa que antepongo la relación a la ducha. Otro de los episodios que nos dejó supremamente así las dos calladas fue el que grabamos con Sonia Barahona de Sanando a Mamá. Y esta parte en la que ella nos habla de que nosotros como hijas tenemos que humanizar a mamá y entender que ella es un ser humano. Siempre está en la hija, nunca está en la madre, nunca. Siempre está en la hija nivelar esa expectativa con la que fue bombardeada desde la infancia, incluso la propia familia, y la madre que te tocó. Y desde la hija adulta, no desde la niña, desde la adulta que eres, conectar con esa humanidad de mamá, porque mamá finalmente es un ser humano. Y adicionalmente, bueno, un tema importantísimo que hemos considerado, incluso hemos dicho en muchas oportunidades, que porque eso no está en los libros, porque eso no está en las escuelas. Hablamos de inteligencia emocional con Blanca Dubuc. Yo creo que eso fue emblemático, el concepto de lo que ella nos dijo que era la inteligencia emocional. Sí, la inteligencia emocional es un concepto que es tan maravilloso porque es amplio e incluye como que dos grandes alas. Vamos a ver, vamos a explicarlas. En un primer lugar, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para comprendernos, para regularnos y para gestionar nuestras propias emociones. Pero eso, digamos, eso incluye otras muchas cosas. Incluye el autoconocimiento, es decir, el revelarme a mí misma quién soy yo. Conocerme, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos más flacos, en qué puedo mejorar, cuál es mi realidad y aceptarla. Otro de los episodios que incluso ha sido uno de los que más has escuchado y se han compartido fue el que grabamos con la segunda parte que grabamos con Alicia Contró. Y en esta parte hablamos de cómo vivían los adolescentes la sexualidad. Y de eso mucho también depende de cómo nosotros como padres nos relacionamos con ese concepto de sexualidad. Y ahí es donde ella nos da esta idea que nos dejó también como con un cambio de perspectiva bien importante a tomar en cuenta. Y así como vemos el cuerpo, la mente, los afectos, esta mentalidad de cómo hablarles, la sexualidad es una dimensión de la persona entera que es inteligente, libre, social, capaz de relacionarse con otros, comunicativa, ¿ok? La sexualidad es una dimensión que abarca a la persona entera, que nos posibilita expresarnos de formas concretas, relacionarnos con los demás de formas diversas, sentir una serie de cosas, o sea, pero es dentro de todo un abanico, al menos es la perspectiva desde la cual les comparto el día de hoy, dentro de una perspectiva mucho más grande que acciones, gestos o conductas de riesgo. ¿Ok? Bueno, y algo que es importantísimo que tiene que ver con esas cosas que a nosotros no nos gusta
a los papás, no sé en qué momento sucedió, el decir que no y el establecer los límites. Y es por eso que Vidya Gaviria, ese personaje tan importante en el mundo de la crianza, nos enseña cuál es ese vuelco que tenemos que darle y cuál es la importancia de establecer esos límites en la adolescencia. Y el límite realmente es una protección. A mí me encanta regalarle a los papás la oportunidad de verlos así, porque creo que genera mucho alivio empezar a hacer las paces con que el límite lo necesito en mi vida y cuando lo implemento, no solamente está cuidando mi espacio personal, mi salud mental, mi tiempo, sino que está cuidando mi relación contigo. Y adicionalmente otra cosa, algo que para mí no existía y fue un concepto y una realidad de la cual nosotros no tenemos conciencia y es de la violencia invisible. Y ahí estuvimos hablando con Kenya Gutiérrez y nos conversó sobre ese concepto. La violencia invisible es todo ese tipo de cosas que le hacemos a los niños cuando, por ejemplo, estamos muy ocupados y llegan y nos dicen, mamá, mira esto, no, ahora no puedo. Mamá, es tal cosa, no, dame que tengo que ir a poner la ropa de la lavadora. Entonces, cuando estas cosas se hacen muy repetidamente, esto va generando un impacto en los niños que para nosotros es imperceptible, pero la sensación que tienen los niños es, no valgo, mamá no me da el tiempo, todo lo que hace es mucho más importante que mi necesidad. Otro de los episodios que a mí como que me marcó mucho fue el que grabamos con Kenia González y hablamos de lo que significa esa crianza en una familia ensamblada y la de ella viene bien ensamblada. Y cómo nosotros como adultos somos los que la mayoría de veces ponemos las trabas más que los propios niños. Ella nos dejó este tema aquí bien interesante que la verdad los invito a escuchar este episodio porque está bien bueno. Ser madrastra lleva más el reto el estereotipo. El de la madrastra que ha siempre sido catalogado como la villana, como la mala, gracias a todas estas series de Disney. Ha sido difícil, no tanto por mi experiencia por los niños, sino por los mismos padres. Creo que, en mi opinión, ha sido más difícil los padres, tanto la madre biológica como el mismo padre, que es mi esposo, más que con los niños. Los niños son niños. Y definitivamente uno de los episodios que más ha removido mis fibras fue el que grabamos con Alma Márquez del Camino de Diego con respecto a esos retos de una maternidad con hijos especiales y cómo fue su fe, su perseverancia y su amor incondicional lo que ha hecho que ese transitar incluso vaya más allá de lo que el diagnóstico daba. En los cuidados de él, la constancia en la alimentación, en que no hemos desistido en dejar de caminar con él, en sacarlo, en estimularlo, porque yo creo que cuando vives una enfermedad como esta y también tienes que combatir con tus miedos y con la tristeza que te invade y con también los trastornos que de pronto puedan venir por todo lo que vives, ¿no? En la mente. Es muy fácil que tú caigas en una depresión como mamá, como cuidador, y te echas al abandono y al echarte todo al abandono, echas al abandono a lo demás, ¿entiendes? Y creo que eso le pasa a muchas mamás. Y bueno, y una de las cosas que para mí ha sido una de las lecciones de vida, ha sido la experiencia que nos compartió Caro Mejía, de mamá Caro Mejía, en relación a cómo el humor juega un papel muy importante en la crianza. ¿Para qué? Para no tomárnoslos como un reto imposible o una cosa tan seria como la crianza. Nadie lo tiene todo resuelto y yo encuentro que a través del humor, a través de reírme de las situaciones que voy viviendo con mi marido como señora, ¿no? Que es raro porque es que ahora las señoras, o sea, tener 40 años, yo tengo 45, como que ya como que se siente diferente de la generación de mi mamá, entonces soy señora, pero no entiendo qué onda. Y la relación con mis hijos y cómo cada uno de mis hijos tiene retos diferentes, y todo lo que es ir descubriendo todo esto es mágico, es una gran oportunidad de crecimiento, no es nada fácil, pero amarlos
vale toda la pena del mundo. Y bueno, y para concluir, y no por esto que sea el último, una invitación que nos hace Jeremías Álvarez, que me parece hermosísima, que forma parte de lo que nosotros tenemos como padres aprender a hacer, a disfrutar el proceso y disfrutar de la crianza. Y algo clave del deporte es disfrutarte ese acompañarlos a los entrenamientos, acompañarlos a los partidos, solo para disfrutar, para ver que tu hijo sonría. No para que ver si tu hijo gana, sino para que ver que tu hijo sonríe, comparte y está haciendo cosas sanas y está desconectado del celular. Solamente el hecho de que hagan deporte ya están saliendo del Ganando. promedio de la cantidad de jóvenes que hoy en día, con esta bendita tecnología, están sumidos y están sedentarios. Solamente que tu hijo ya esté practicando, ya eso es gratificante y es suficiente. Definitivamente han sido temas que nos han llegado, creo que hemos logrado lo que queríamos, lo que deseábamos, que es traer a la mesa todos estos temas que a nosotros nos mueven no solamente como madres y padres, sino también como seres humanos. Y de eso se trata este punto de encuentro, de encontrarnos con especialistas, de encontrarnos con nosotras mismas para nosotros realmente lograr esa transformación y ser los padres, las personas, las madres, los seres humanos que nosotros queremos llegar a ser, porque nunca es tarde. Así que los invitamos a que sigan escuchándonos, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, le den a la campanita en Spotify. La tercera temporada viene con todo, así que pues los esperamos y los seguimos. Seguimos también incluso para sus sugerencias, temas que quieran, nos escriben y nosotros pues abiertas a lo que sea. Y disponible también en todas las plataformas de podcast. Así que bienvenidos una vez más a escucharnos en este punto de encuentro.